¿Alguna vez te has detenido a escuchar realmente tu propia voz? No solo el sonido que rebota en las paredes de tu habitación, sino aquella vibración más íntima, la que nace en lo más profundo de ti. En el año 2025, en medio de un océano de mensajes instantáneos, de algoritmos que moldean percepciones, esa pregunta resurge como un guardián silencioso ante el umbral de tu conciencia. ¿Qué dice tu voz sobre ti? ¿Y cuántas veces has tenido que moldearla, disfrazarla, para sobrevivir? Te descubres recordando aquellas veces que suavizaste tu acento frente a un jefe o cuando ajustaste tus palabras para encajar en un entorno nuevo. Cada inflexión, cada término escogido, cada tono calculado, no fueron accidentes. Fueron respuestas invisibles a un juego social donde hablar no es simplemente comunicar, sino negociar tu lugar en el mundo. Wittgenstein susurra desde el espejo agrietado de tu alma. Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Pero en tu interior, sabes que va más allá. Tu voz no solo delimita tu mundo, revela tus heridas, tus renuncias, tus batallas secretas. Foucault, desde una esquina oscura del salón de tu memoria, te recuerda que el lenguaje no es inocente. Es un campo de batalla. Un espacio donde algunas voces son celebradas como himnos y otras son empujadas al silencio, como ecos olvidados en una caverna. Y entonces lo ves. Lo que llamaron capital lingüístico, esa sutil moneda de aceptación o rechazo, lleva circulando en tu vida desde mucho antes de que pronunciaras tu primera palabra. Incluso cuando eras apenas un susurro en los brazos de tus padres, tu oído ya prefería las voces que sonaban familiares, seguras, conocidas. Más tarde, elegiste amigos no por sus ideas, sino por su acento. Y ahora, en la selva digital del presente, sigues cargando esas brújulas invisibles que te dictan a quién escuchar y a quién ignorar. Te invade el recuerdo de Manuel Fragante, un hombre que lo tenía todo: experiencia, capacidad, coraje. Pero su voz, ese matiz filipino que no supo ocultar, fue su condena. No perdió su oportunidad por falta de talento, sino porque su sonido no encajaba en la partitura social. Como si su timbre, su melodía interior, fuera una amenaza a la cómoda armonía de los que deciden qué voces merecen ser escuchadas. Y mientras caminas por las avenidas de tu memoria, reconoces que esto no es nuevo. Sartre murmuraba que el infierno son los otros, pero quizás el verdadero infierno es la jaula invisible que los otros construyen alrededor de tu voz. Fanon, con la cicatriz abierta de la colonización, sabía que el primer golpe contra un pueblo no era el látigo, sino la mutilación de su lengua. Prohibir su canto, su relato, su manera de nombrar el mundo. Miras a tu alrededor y ves las cicatrices. Lenguas prohibidas, dialectos reprimidos, acentos ridiculizados. El franquismo intentando borrar el catalán. El apartheid reduciendo culturas a murmullos. Siempre el mismo patrón. Quien quiere dominar, primero silencia. Pero algo cambia en el horizonte. La llama de la resistencia parpadea en cada palabra apropiada como bandera. Raperos que transforman la marginalidad en poesía de guerra. Pueblos originarios que, contra toda extinción, preservan sus voces como brasas sagradas. Judith Butler se asoma en tu viaje interior y susurra: somos lo que representamos. Tu voz no es un reflejo pasivo, es un acto de rebelión, de creación constante. Sin embargo, mientras cruzas los pasillos infinitos de esta nueva era digital, sientes una tensión en el aire. Marshall McLuhan advertía: el medio es el mensaje. Y hoy, ese medio fluye como un río caótico donde dialectos se funden, donde influencias viajan más rápido que nunca, donde el acento de una pequeña aldea puede convertirse en viral en cuestión de horas. Por primera vez,
Las voces que antes fueron acalladas emergen, vibran, conquistan. Pero bajo esa euforia, una pregunta se arrastra como una sombra entre los pliegues de tu mente. ¿Estamos realmente destruyendo la discriminación lingüística o simplemente reinventándola bajo nuevas formas? Zygmunt Bauman, con su lúcida tristeza, te observa desde la cima de su montaña líquida. En un mundo que fluye sin descanso, ¿somos más inclusivos o solo más hábiles en excluir de nuevas maneras? Y así, frente al espejo roto, bajo la mirada inmóvil del guardián, entiendes que tu voz, esa chispa única, irrepetible, es tanto un campo de batalla como un faro. No solo dices palabras, cargas historias, y cada palabra que eliges, cada acento que decides abrazar o esconder, dibuja un mapa silencioso de quién eres y de quién te atreves a ser. Entonces te preguntas, en medio del ruido de 1.000.000 de notificaciones, ¿hablarás con la voz que el mundo te impuso? ¿O con la voz que nació para encender tu montaña interior? Te detienes por fin frente al espejo agrietado de tu propia voz, no el espejo brillante de la imagen que proyectas en las redes, no el eco domesticado de los correos electrónicos o de las reuniones virtuales, sino el espejo secreto, el que vibra en las montañas ocultas de tu alma. Y te preguntas, si tu voz fuera distinta, ¿también lo sería tu destino? En este 2025, donde las palabras vuelan más rápido que los suspiros, donde un acento puede ser amplificado o silenciado por un algoritmo, descubres una verdad inquietante. El modo en que hablas no solo describe quién eres, moldea cómo el mundo te mira, cómo decide tu lugar en su tablero invisible. Nietzsche lo dijo, y su eco aún resuena en tus entrañas. No hay hechos, solo interpretaciones. Entonces, miras más de cerca. ¿Es tu identidad un reflejo genuino o una construcción minuciosa moldeada por las expectativas ajenas? Sartre susurra desde el borde de tu memoria. La mirada del otro nos transforma. Pero si la mirada puede torcerte, ¿qué no hará con tu voz? La verdad incómoda es que nadie habla igual todo el tiempo. Tú tampoco. Tu entonación cambia en la oficina. Tu ritmo se amolda entre desconocidos, tus palabras se tornan máscaras que eliges o que te eligen, según el viento social que sopla ese día. Y no es casualidad, es instinto. Lenguaje como espejo, lenguaje como salvavidas. Penélope Eckert lo captó en sus estudios. Adolescentes que cambian su forma de hablar para pertenecer a los jokes, a los burnouts, a cualquier tribu que les prometa cobijo. ¿Y tú, en algún rincón olvidado de tu adolescencia, también lo hiciste? Lo seguimos haciendo, en cada junta de trabajo donde profundizas la voz para sonar más firme, en cada charla de café donde suavizas los bordes para no ser un filo incómodo. Pierre Bourdieu nombró esta danza sutil capital lingüístico. Como el dinero, como el apellido, tu forma de hablar puede ser una puerta abierta o una muralla invisible. Los que dominan el código de lo considerado correcto avanzan. Los que no son etiquetados, desplazados, silenciados. Y comprendes que este código no es inocente, no es neutral. Ha sido esculpido por siglos para favorecer a unos y marginar a otros. ¿Recuerdas las tierras heridas por la historia? Sudáfrica, donde el apartheid mutiló lenguas enteras. España, donde un régimen quiso borrar el catalán, el vasco, como quien arranca un corazón y pretende que la vida continúe. Cada vez que una lengua se silencia, un pueblo pierde su espejo interior, pierde el hilo que lo une a su historia, a sus ancestros, a su fuego vital. Pero la opresión moderna es más silenciosa. No siempre llega en forma de decreto, llega como una sonrisa de desaprobación, como una corrección en voz baja,
como una mirada que pesa más que un grito. Piensas en los migrantes que cruzan mares y desiertos para ser juzgados por sus acentos, en los niños que descubren en el patio de una escuela que la lengua de su hogar no es correcta, que su voz no es suficiente. Judith Butler aparece en el umbral de tu reflexión y susurra: la identidad es un acto en escena. Entonces entiendes, cada inflexión, cada palabra elegida, cada acento moldeado o disimulado es una representación inconsciente para ser aceptado, para sobrevivir. Y recuerdas aquel joven que dejó su tierra natal para estudiar en otra región y que, al volver, hablaba con un ritmo diferente, como si una grieta invisible separara su nuevo yo de su origen. No solo había cambiado su voz, había modificado su lugar en el mundo. Había pactado, sin saberlo, con el guardián silencioso de la aceptación. Porque el lenguaje, ese puente que debería unir, también puede ser muro. Un muro hecho de normas invisibles, de prejuicios dulcificados, de puertas que se cierran sin hacer ruido. Sientes en tu pecho la cicatriz de tantos que resistieron. Ves los idiomas prohibidos que resurgen como brotes en la grieta del concreto. Piensas en el Black English, en el rap que hizo poesía de la marginalidad, en los jergones periféricos que alguna vez fueron burlados y ahora son estandartes de identidad y resistencia. El gran dolor y la gran paradoja es que el lenguaje, que debería ser llama compartida, a menudo es la línea que traza quién pertenece y quién no. No son solo palabras, son trincheras, son pasaportes invisibles. Así, en este mundo líquido que Bauman advirtió, donde todo cambia pero las viejas heridas siguen sangrando bajo nuevas máscaras, te descubres frente a una decisión íntima. ¿Callarás tus matices para encajar? ¿O encenderás tu voz como una antorcha, sabiendo que cada acento, cada error, cada palabra imperfecta es también una forma de decir, aquí estoy, de resistir, de ser? Y mientras los ecos de viejas lenguas prohibidas susurran en tu sangre, entiendes que la batalla nunca fue solo por hablar. La verdadera batalla es por existir en tu propia voz, sin pedir permiso. En este año 2025, donde las pantallas resplandecen más que las estrellas y las voces viajan codificadas en bits, te detienes un instante en medio del ruido digital para hacer una pregunta que corta como un viento helado. ¿Quién dicta las reglas del lenguaje? ¿Quién decidió qué forma de hablar es legítima y cuál no? Te observas en ese espejo interior agrietado por la costumbre. ¿Recuerdas aquella vez en que, casi sin darte cuenta, frunciste el ceño ante el acento vacilante de un extranjero? ¿O cuando, frente a un error gramatical en un correo, sentiste cómo la sombra de la desconfianza se deslizó silenciosa sobre tu juicio? No lo llamaste prejuicio, lo llamaste corrección. Pero, ¿corrección según quién? Michel Foucault, como un guardián de las verdades incómodas, susurra en tu oído: el poder no solo se ejerce con violencia, sino con la imposición de reglas. Y entiendes que pocas reglas son tan arbitrarias, tan invisibles y tan determinantes como las del lenguaje. ¿Quién decidió que un acento debía sonar más agradable que otro? ¿Quién convirtió el modo de hablar de ciertos pueblos en un estigma? Incluso en los tribunales de justicia, descubres con un estremecimiento que un testigo con acento extranjero es visto como menos creíble, aunque sus palabras sean exactamente las mismas que las de otro. Y esta grieta se repite en las entrevistas de trabajo, en las negociaciones salariales, en las miradas sutiles que reciben los acentos en las tiendas, en los restaurantes, en los pasillos del poder. Catherine Kinsler, desde las montañas silenciosas de la psicología, revela que esta herida empieza desde la cuna. Bebés que prefieren las voces que suenan familiares. Niños que, sin entender por qué, otorgan confianza no al contenido,
sino al eco que les resulta más cómodo. Entonces ves el ciclo. Una preferencia instintiva, que si no se cuestiona, se convierte en discriminación. Un reflejo que decide quién pertenece y quién queda fuera, antes incluso de que se pronuncie una palabra completa. Y no es un fenómeno aislado. Se filtra en el mercado inmobiliario, donde un acento incorrecto puede cerrar puertas que el dinero y el crédito ya habían abierto. No es la solvencia la que falla, es el sonido. Te invade una historia reveladora. Un grupo de estudiantes universitarios escucha la misma conferencia. Solo cambia un detalle. A unos se les dice que el profesor es nativo, a otros que es extranjero. El resultado no perdona. Quienes creen que escuchan a un extranjero reportan mayor dificultad para entender, aunque sus oídos recibieron las mismas palabras. No era la voz la que impedía comprender, era el prejuicio que ya les había sellado los oídos, y en medio de esa verdad amarga, miras hacia atrás, hacia tu propia infancia. ¿Recuerdas las primeras veces que corregiste a alguien o que fuiste corregido? No era solo un error gramatical lo que se corregía, era una identidad, un acento, una raíz. El niño que aprendía que la voz de su hogar no era bienvenida, el pequeño ajuste, la pequeña vergüenza, repetida día tras día hasta construir una nueva máscara. Pierre Bourdieu lo llamó violencia simbólica. Esa imposición invisible donde una cultura, un modo de hablar, se presenta como la única legítima, mientras las demás son silenciadas, absorbidas, domesticadas. ¿Y entiendes que millones de personas, tal vez tú entre ellas, han pasado la vida intentando borrar sus matices, suavizar sus bordes, pulir su sonido para parecer más aceptables? Han aprendido a hablar no con su fuego, sino con su censura. Pero entonces, en lo más profundo de tu montaña interior, surge una chispa. ¿Y si hiciéramos lo contrario? ¿Y si en vez de pedir a todos que se amolden, afináramos nuestro oído para abrazar la diversidad? ¿Y si, en lugar de construir muros sonoros, abriéramos senderos hacia nuevas formas de entender? Porque allí, en ese umbral silencioso, comprendes que el lenguaje no solo puede separar, puede también ser acto de resistencia, puede ser bandera, puede ser himno, puede ser el puente hacia una identidad que no pide permiso, que no se disfraza, que no se excusa. Y así, mientras las tormentas digitales intentan uniformarlo todo, mientras las redes sociales dictan nuevas modas de hablar y callar, tú eliges tu voz como si fuera un fuego sagrado, porque cuando decides no cambiar tu acento para encajar, cuando asumes tu forma de hablar como parte de tu ser, entonces el lenguaje deja de ser cadena y se convierte en ala. Quizás, al final, resistir es simplemente esto: hablar con tu propia voz, en medio del viento, en medio del miedo, en medio del olvido, y mantener encendida la llama de quien nunca dejó que le robaran su canción. Te preguntas, en medio del eco interminable de notificaciones, ¿qué sucede cuando alguien se niega a cambiar su voz para encajar? Cuando un alma, plantada ante el guardián invisible de la conformidad, decide izar su forma de hablar como una bandera, no como una disculpa. Allí, donde la voz se sostiene contra la corriente, el lenguaje deja de ser un simple vehículo de comunicación y se convierte en campo de batalla. Frantz Fanon, explorador de heridas coloniales, vio esta guerra silenciosa antes que tú. Comprendió que el primer ataque contra un pueblo no llega con espadas ni cañones, llega con palabras. No basta imponer un idioma extranjero, hay que hacer que quienes lo reciben sientan vergüenza de sus propias raíces, de su manera ancestral de nombrar el mundo. Así no solo se domina políticamente, se destruye la identidad desde su fuente más íntima, la voz. Recorres los senderos polvorientos de Soweto
en 1976, donde miles de estudiantes negros se alzaron contra el apartheid que les obligaba a aprender en afrikaans, la lengua del opresor. Sus gritos atravesaron la tormenta de represión. El lenguaje no era un adorno, era pertenencia, era vida, era libertad. ¿Recuerdas también las tierras silenciadas de España bajo la dictadura de Franco, donde hablar catalán o vasco era un acto de valentía cotidiana, un susurro de resistencia frente al rugido del poder? Y sin embargo, incluso en medio de la represión más feroz, las voces continuaron brotando como fuentes escondidas en la roca. No solo sobrevivieron, se transformaron en estandartes de identidad y fuerza. Comprendes entonces que la resistencia no siempre lleva estandartes ni cruzaplazas entre multitudes. A veces ocurre en la penumbra de la vida diaria, en la abuela que sigue contando historias en su lengua natal, en el joven que convierte el lenguaje marginal en arte, en poesía, en rap, en cine. El inglés vernacular afroamericano, despreciado durante décadas como un error a corregir, resurge como una ola imparable de afirmación cultural. La misma dinámica se repite en los márgenes del mundo. Jergas, acentos periféricos, dialectos que fueron ridiculizados y que ahora se alzan como faros de pertenencia. Judith Butler susurra desde las orillas de tu consciencia. La identidad es una actuación perpetua. Y entiendes que cada palabra que eliges, cada acento que abrazas o reniegas, no es un simple detalle, es un acto de afirmación, es un fuego encendido ante el guardián que te exige silencio. Cuando decides mantener tu acento, tu entonación, tus palabras torcidas por la geografía o por la historia, estás diciendo al mundo: sé lo que esperas de mí, pero no cambiaré. La pregunta que arde entonces en el viento es brutal. ¿Será aceptada esa resistencia? ¿O la sociedad seguirá castigando a quienes osen hablar fuera del guión impuesto? Miras hacia el horizonte líquido de 2025 y ves nuevas formas de lenguaje emergiendo como islas en medio de un océano agitado. Durante siglos fueron las academias, los gobiernos, los libros sagrados de gramática quienes dictaron las normas del decir. Pero hoy, ¿quién escribe las nuevas reglas? La respuesta es un torbellino: Internet, redes sociales, memes, vídeos virales, plataformas de streaming. Todo aquello que antes era considerado error, ahora puede ser tendencia. Lo marginal se infiltra en la cultura popular. Los dialectos mezclados se convierten en nuevos códigos vivos. Marshall McLuhan se asoma entre las sombras y recuerda: el medio es el mensaje. Y tú lo ves claramente. Twitter, al limitar las palabras, moldeó nuestro pensamiento breve. WhatsApp borró la puntuación formal. TikTok y YouTube amplifican voces auténticas, con acentos que antes hubieran sido corregidos o escondidos. Por primera vez en la historia, un joven desde un pueblo olvidado puede filosofar en su acento roto y llegar a millones. Un migrante puede abrir un canal y con su propia voz cosechar respeto donde antes solo encontraba puertas cerradas. Un nuevo lenguaje digital emerge, híbrido, mestizo, en constante mutación. Pero bajo esta promesa de inclusión surge otra pregunta, una que el viento susurra a los que saben escuchar. ¿Estamos realmente rompiendo las barreras o simplemente construyendo nuevas murallas invisibles? Zygmunt Bauman, desde su torre de cristal líquido, advierte: en un mundo que nunca se detiene, donde todo fluye pero pocas cosas enraizan, la inclusión y la exclusión son olas que cambian de forma, pero nunca dejan de golpear la orilla. Así, frente al espejo sagrado de tu alma, con el eco de tus propias palabras como único testigo, te toca decidir. ¿Amoldarás tu voz para ser aceptado? ¿O harás de ella tu montaña, tu refugio, tu rebelión silenciosa?
Caminas en este 2025 saturado de luces frías y mensajes urgentes. Y de pronto te asalta una pregunta silenciosa. ¿Qué sucede cuando las reglas que dictaban el lenguaje comienzan a disolverse, pero en su lugar surgen nuevas jerarquías invisibles? Miras alrededor y ves que ya no son los reyes ni los académicos quienes dictan la norma. Ahora es la niebla líquida de Internet. Los algoritmos que prefieren unos tonos sobre otros, unos acentos sobre otros. Aquellos que dominan el lenguaje veloz de los memes, de los emojis, de los dialectos digitales, se elevan en la nueva torre de visibilidad. Quienes no logran descifrar esos códigos modernos se quedan atrás, como sombras apenas perceptibles en el flujo infinito de datos. Te preguntas entonces, ¿realmente estamos abriendo más espacios? ¿O simplemente hemos cambiado los nombres de las puertas cerradas? ¿Recuerdas historias como ecos de otras vidas? YouTube, penalizando inconscientemente los contenidos de creadores negros o latinos, porque sus acentos no encajaban en el molde del inglés estándar que la inteligencia artificial consideraba comprensible. Entiendes que los muros ya no se construyen con piedra, sino con patrones de reconocimiento. Y te preguntas, ¿hemos vencido a los prejuicios o simplemente los hemos delegado a las máquinas? Cada palabra que eliges, cada silencio que dejas caer, es un gesto que puede tender un puente o levantar un muro. La decisión nunca ha sido tan sutil ni tan urgente. Porque ahora no solo hablas con tus labios, hablas también con tus clics, con tus algoritmos, con tus ausencias. Así que te enfrentas a una pregunta más íntima, que late como un tambor antiguo en el fondo de tu pecho. Tu voz, la forma en que hablas, ¿te acerca o te aleja de los demás? Si el modo en que hablamos moldea nuestra identidad, si define la forma en que el mundo nos recibe o nos rechaza, entonces, ¿quién eres realmente cuando hablas como de verdad quieres hablar? ¿Eres libre? ¿O eres el reflejo de lo que la sociedad espera escuchar de ti? Miras tu propio rostro en el espejo interior y ves la fractura, palabras que has modulado para encajar, silencios que has aceptado para no molestar. Y te preguntas, con un estremecimiento, si cambiaras tu voz, ¿cambiaría también tu esencia? Nietzsche susurra desde las grietas de tu conciencia. No hay hechos, solo interpretaciones. Y entiendes que el lenguaje no es simplemente un canal, es una afirmación existencial. Las mismas palabras, en otra voz, pueden sonar como un himno o como un susurro irrelevante. La misma frase puede ser faro o sombra, según quien la pronuncie. Así, reconoces que el lenguaje es un campo de batalla invisible, un filtro que decide quién pertenece y quién queda afuera. Un espejo que a veces deforma y a veces revela. Un umbral que exige coraje para ser cruzado. Algunas voces son amplificadas, otras son silenciadas. Algunos acentos son celebrados como exóticos. Otros son despreciados como errores que deben ser corregidos. Pero sientes una fuerza indómita en aquellos que eligen mantener su voz intacta, incluso sabiendo que pueden cerrarse puertas. Hablar con tu verdadera voz, aunque sepas que no será siempre bienvenida, es un acto de resistencia profunda. Es abrazar tu autenticidad en un mundo que a menudo premia la adaptación sumisa. Entonces, en el rincón silencioso donde solo resuenan tus pensamientos, te haces una última pregunta. ¿Hablas para ser escuchado o para ser aceptado? ¿Hablas desde tu llama interior o desde el eco de los otros? Si has llegado hasta aquí, es porque en algún lugar de tu alma esta reflexión ha encendido una chispa. Quizás te ha recordado una herida, un instante en que tu voz fue juzgada, o quizás te ha mostrado con una dulzura amarga que también tú, alguna vez,
Juzgaste a otros por su manera de hablar. Y eso significa que este viaje no termina aquí. Continúa. En cada palabra que eliges, en cada escucha que regalas, en cada silencio que decides romper o preservar. Recuerdo un instante, como un pequeño farol suspendido en la noche, donde vi a un amigo cambiar por completo su voz al entrar en una entrevista de trabajo. Su tono, antes lleno de vida y matices, se volvió rígido, casi ajeno. Después, me dijo con una sonrisa cansada, si hablara como realmente hablo, no me tomarían en serio. Me estremecí, porque no era solo su voz la que había cambiado. Era su alma la que había tenido que vestirse con otro traje para ser admitida. Y ahora, mirando hacia las ciudades digitales que crecen como bosques de cristal, entiendes, quizás no seas tú quien debe encogerse para entrar. Quizás es el espacio el que debe ensancharse para recibir la diversidad de todas las voces. Por eso te agradezco, por permanecer en este viaje, por explorar la hondura que esconde cada palabra. Porque aquí, en este refugio sin máscaras, las voces no son ruido, son puentes hacia el alma. Antes de irte, solo te pido una cosa. Escucha, no con el juicio, sino con la llama abierta del que sabe que toda voz, incluso la más lejana, lleva dentro un mundo entero, esperando ser visto. Escucha, no con prisas ni con juicios apresurados. Escucha con el alma abierta, más allá de los acentos, más allá de las expresiones coloquiales, más allá de la forma y de la falta de ella. Escucha lo que las personas realmente intentan decir, porque al final, comprender al otro no es solo una cuestión de oír, es una cuestión de sentir, de sumergirse en su verdad más profunda. El mundo, con su aluvión de voces y palabras, te invita constantemente a juzgar, a poner etiquetas rápidas, a encasillar acentos, a catalogar expresiones. Pero si te detienes, si miras más allá del umbral de lo superficial, encontrarás que detrás de cada frase hay una historia esperando ser escuchada. Y esa historia es a veces más potente que las palabras mismas. Te detienes ante ese umbral y ves la imagen reflejada en el espejo interior. ¿Alguna vez has sentido que tu voz se convertía en un obstáculo? Un muro invisible que te separaba del resto, que limitaba tu conexión, que impedía que tu esencia fuera comprendida en su totalidad. O quizás te has visto a ti mismo cambiar el tono, modificar el acento, suavizar el mensaje para encajar en un espacio ajeno, para sentirte aceptado, para no ser juzgado. ¿Te has perdido en ese laberinto de adaptaciones, olvidando por un momento tu propio reflejo, tu propia voz auténtica? La tecnología, con su manto de redes sociales y la incesante presión de la perfección digital, ha convertido cada palabra en un acto de validación. Pero en este juego de máscaras, donde cada gesto es observado y registrado, la verdadera conexión se diluye. ¿Qué significa realmente escuchar en un mundo donde cada voz parece estar manipulada por filtros invisibles, por algoritmos que deciden qué es aceptable y qué no? Es en este espacio de ruido digital, entre notificaciones y me gusta, donde te encuentras ante una decisión trascendental. ¿Seguirás modificando tu voz para que sea bien recibida o elegirás, con valentía, hablar desde tu verdad más cruda, aunque eso signifique cerrar puertas? La pregunta no es solo sobre lo que decimos, sino sobre el eco de nuestras palabras. ¿Quién eres realmente cuando decides hablar desde tu propio ser, sin miedos ni adornos? Fueron los ecos de grandes filósofos los que te guiaron a este punto. Nietzsche, Sartre, Butler. Ellos entendieron que la identidad no es una estructura fija, sino un acto constante de representación. Y tú, en este camino, te encuentras reescribiendo la historia de tu voz.
No se trata de adaptarse a lo que el mundo espera, sino de desafiar esas expectativas, de romper el silencio de las dudas y la vergüenza. Te invito, entonces, a mirar más allá de las superficialidades, a escuchar más allá de lo que se dice. La verdadera conversación comienza en ese espacio entre tú y el otro, donde no hay barreras, donde no hay prejuicios, donde cada voz es válida, cada historia es digna. Es allí, en ese rincón sagrado de la empatía, donde las conexiones más profundas nacen. Si esta reflexión tocó algo dentro de ti, me gustaría saberlo. Cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez sentiste que tu voz era un obstáculo? ¿O en algún momento cambiaste tu forma de hablar para encajar en algún lugar? Vamos a seguir este debate juntos, a través de los ecos de nuestras voces, que buscan ser escuchadas sin miedo a ser juzgadas. Si te ha gustado este viaje de reflexión, no olvides dar me gusta, suscribirte y activar las notificaciones. Tenemos mucho más por descubrir. Las preguntas que vienen harán que sigas pensando, que sigas explorando los laberintos de tu ser. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces.